Bien, vamos a continuar entonces con las infecciones agudas piógenas tanto de los dedos como de la mano. Yo soy el doctor Juan Cosa, profesor adjunto del Departamento Básico de Cirugía. En cuanto a las infecciones digitales, vamos a hablar fundamentalmente de los panadizos y en lo que tiene que ver con las infecciones de las manos, de los abscesos y los flemones. En cuanto a los panadizos, su clasificación va a poder estar dada por su número, ya sean únicos o múltiples, por su situación, en los extremos digitales o en los segmentos proximales tanto del dorso como de la palma de los dedos, por su topografía, que pueden ser superficiales o profundos, y por su etapa evolutiva en simples o complicados. Aquí tenemos los diferentes ejemplos que pueden ser del dorso, de la cara dorsal o de la cara palmar, digital, del extremo o de las proximidades, y luego vamos a ver cada uno de los diferentes ejemplos, periunguiales, subunguiales, etc. En cuanto a los panadizos de la falange unguial, uno de los más constituyen, el periunguial constituye uno de los más frecuentes. Si generalmente se evidencia un traumatismo o una puerta de entrada que da lugar a la formación de ese panadizo o ese proceso infeccioso. Comienza en general a un lado de la uña a la cual puede colar, transformándose en subunguial y extenderse hacia las articulaciones interfalángicas distales. El tratamiento del mismo es un drenaje quirúrgico que en general lo realizamos con un bisturí de hoja pequeña, haciéndolo penetrar de plano sobre la uña en el surco periungual y rotando el filo hacia arriba para cortar la piel de esa zona. En cuanto a la clasificación o las formas anatomoclínicas, tenemos 4 formas anatomoclínicas: lo que tiene que ver con la paroniquia del periungual, el panadizo que corresponde al surco lateral, el del espacio superior y el que compromete ambos espacios laterales. Esa infección correspondiente al panadizo periungual se da a nivel del área localizada alrededor de la raíz de la uña. Pueden ser entonces únicos o múltiples. Es muy frecuente también en aquellos pacientes que se comen las uñas. Aquí tenemos algunos ejemplos de periunguales y que pueden ser entonces de las caras laterales o incluso de el pulpejo de los dedos. Esta es la forma en la que debemos realizar o podemos realizar el correcto drenaje del mismo con la hoja de bisturí, una hoja pequeña, orientando su filo hacia arriba. Introducimos la hoja en la cara lateral y realizamos el destechado con un correcto drenaje y una correcta remoción de esa formación de pus que se localiza a ese sector. Aquí tenemos otra imagen de cuál debe ser la incisión correcta a nivel periungual entre el surco formado entre la uña y la cara lateral del dedo. Introducimos la hoja de bisturí hacia arriba, asegurando de esta manera entonces un correcto drenaje y destechado de ese panadizo. Los subunguiales son también muy frecuentes, muchas veces corresponden a cuerpos extraños sub o transunguiales, pueden ser una complicación de una extensión de un panadizo periungual, pueden presentar además como complicación una osteitis de la tercera falange y muchas veces su difusión simula un panadizo del pulpejo. El tratamiento del panadizo subunguial es la resección de la uña decolada para destechar esa colección, sabiendo que debemos respetar el sector de uña adherente, el cual no está comprometido, y que nunca es necesario resecar la totalidad de la uña, ya que es un procedimiento que, además de ser doloroso, compromete la regeneración o la formación de la misma. El panadizo subunguial entonces implica la remoción o el destechado de ese sector unguial afectado para lograr de esta manera un correcto y adecuado drenaje, respetando entonces el sector no comprometido y no realizando la resección completa. Puede ser de sectores más o menos extendidos de la uña, muchas veces solamente con resecar un sector distal de la uña aseguramos un buen drenaje y es un tratamiento por demás adecuado. En lo que tiene que ver con los panadizos profundos, los mismos se dan en los espacios celulosos
de los dedos. El panadizo del pulpejo es otro tipo de panadizo muy frecuente, que se caracteriza desde el punto de vista clínico por presentar un dolor gravativo, intenso, muchas veces pulsátil, con un aspecto leñoso del pulpejo a la palpación y que como complicación puede dar una necrosis isquémica por la compresión y la eventual trombosis arterial. El tratamiento en estos casos, dada la formación de pus a ese nivel, también es el drenaje quirúrgico con una adecuada antibiótico terapia y debemos tener en cuenta los diferentes tipos de incisiones que podemos realizar. Ya sea una incisión anterior, transversal y corta, la cual puede dar lugar a una cicatriz retráctil, o una incisión lateral de tipo longitudinal, que se deberá iniciar unos 5 milímetros distal al pliegue interfalángico y no rebasar más de 2 milímetros el ángulo de la uña. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cuál es el correcto tipo de incisión. Aquella que se origine unos 5 milímetros por delante de la articulación interfalángica y que no se extienda más de 2 milímetros por delante del pliegue de la uña. Estas incisiones que se extienden hacia el otro lado o que van más allá de esos 2 milímetros, como está señalado en la línea punteada, son incisiones incorrectas, ya que pueden generar cicatrices viciosas denominadas en boca de pescado. La topografía o la dirección en la cual vamos a incidir con la hoja del bisturí va a ser desde arriba hacia abajo y nunca desde abajo hacia arriba, como vemos en estas otras imágenes. Esta es la indicación ideal, la manera ideal de realizar entonces los drenajes de los panadizos del pulpejo. Otro ejemplo de cómo debemos entonces realizar, visto desde una vista superior, la incisión correcta o el correcto drenaje va a ser, como señalamos, aquel 5 milímetros por delante del pliegue interfalángico y no rebasando más de 2 milímetros desde el ángulo de la uña. Nunca realizando una incisión en la cara anterior más allá de esas medidas que señalamos anteriormente. En cuanto a las infecciones de las vainas tendinosas digitales o la tenosinovitis digital, lo primero que tenemos que tener en cuenta que dadas las estructuras anatómicas a nivel de lo que son los dedos y la mano, las tenosinovitis exclusivamente digitales van a afectar los dedos del sector medio, es decir, el segundo, el tercer y el cuarto dedo. Las tenosinovitis de los dedos externos, es decir, el primero y el quinto dedo, están en conexión con las vainas del carpo y su afectación va a condicionar la infección tanto de los dedos como de la mano. Es una variedad grave de lo que son las infecciones agudas piógenas de la mano, ya que condicionan un difícil tratamiento y porque además pueden presentar como complicación su rotura en el fondo del saco posterior y la eventual formación de un flemón profundo de la mano, con el consiguiente agravamiento del cuadro. Las vías de llegada de esa infección van a ser directa por linfangitis o secundaria a un panadizo de la vecindad, la cual es lo más común. Aquí tenemos entonces representado cómo las sinoviales de los dedos de los sectores medios de la mano, segundo y tercer dedo, no van a desplazarse más allá de lo que es la palma de la mano, y la del primer y del quinto dedo son las que pueden sufrir ese tipo de complicaciones y que van a presentar entonces ese agravamiento. La infección de la vaina, ¿qué es lo que va a provocar? Inicialmente un aumento de la presión dentro de la sinovial, por esa mayor exudación y esa estasis venosa. Esto conlleva una isquemia por una hipertensión dentro de la sinovial, la destrucción de la misma y eventualmente, si ese cuadro se propaga o se mantiene, lo que podemos ver es la exposición tendinosa, que van a poder volverse adherentes hacia las estructuras vecinas, lo cual trae como consecuencia o como secuela la pérdida de su funcionalidad. ¿Por qué señalamos esto? Porque el tiempo medio hasta que las lesiones se vuelvan irreversibles por la exposición tendinosa va a ser entre las primeras 24 a las 72 horas, lo cual marca la importancia del diagnóstico y del tratamiento precoz, los cuales son esenciales. Desde el punto de vista anatomopatológico, definimos tres etapas evolutivas. Una tenosinovitis inicial o inflamatoria, en la que la vaina tendinosa va a estar enrojecida con un líquido ceroso
y el tendón se va a presentar sano. Una segunda etapa o intermedia con la tenosinovitis supurada, la vaina va a estar engrosada, con pus y eventualmente unas adherencias incipientes. Y la complicación más temida por nosotros, que es la rotura del fondo del saco posterior, con el compromiso de los diferentes espacios vecinos y la adherencia de los tendones a su vaina y entre ellos, con las consiguientes complicaciones funcionales que ya señalamos. En cuanto a la clínica, van a presentar un dolor intenso desde el inicio, van a presentar lo que se define como el signo de Crochet, que es el dedo en semiflexión permanente e irreductible, y un dolor exquisito a la compresión a lo largo de la vaina sinovial. Lo otro que debemos destacar es que este tipo de infecciones son de resorte exclusivo del cirujano plástico, en el que debe realizar un tratamiento precoz con la apertura de la vaina en el sector proximal, distal y un lavado con suero y antibiótico terapia mediante la colocación de un catéter. Y en la etapa de supuración constituida se debe realizar la apertura de la sinovial comprometida con las diferentes incisiones mediolaterales de los dedos que pueden ser extendidas si es necesario a la palma de la mano. Aquí tenemos entonces un ejemplo de los diferentes tipos de incisiones que deben realizarse cuando las tenosinovitis son digitales, con la colocación de los catéteres de Loudon que señalamos previamente para el correcto lavado con abundante suero y de antibióticos, y en el caso de las tenosinovitis digitocarpianas, la colocación de los drenajes realizando una incisión a nivel digital, distal y a nivel de la palma de la mano proximal. Los diferentes tipos de incisiones que podemos realizar, que van a ser resorte, como señalamos, del cirujano plástico, ya sea en lo que es la palma de la mano a nivel proximal o más distal, si son tenosinovitis digitocarpianas, como las de los dedos medios, y esto es lo que tiene que ver con el dorso de la mano. Los mismos tipos de incisiones a los diferentes niveles. Nada más, muchas gracias.